Doctor, ¿qué dice? Cristian, Tanto ¿qué tiempo. tal? Gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, antes de meternos un poco a hablar de la política partidaria, tanto a nivel nacional como provincial, se van a cumplir 4 años de la tragedia del Ara San Juan. ¿Cómo está la causa judicial? ¿Qué responsabilidad política cree que tuvo la gestión de Macri en eso? La causa judicial está terminada, a mi juicio, en el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Ahí hubo 2 instancias. Uno es la causa judicial que lleva la justicia y otro es el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas. Los 2 más o menos llegaron a la misma conclusión. La jueza de Caleta Olivia procesó a 10 militares por distintos hechos, obviamente todos culposos, son responsabilidades en el fondo más que de acción por omisión, digamos. Y la justicia de guerra de las Fuerzas Armadas puso severas penas, que incluye la destitución militar de algunos militares, que para las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad directa en lo que pasó después. Es decir, después de la tragedia. Claro, porque ahora sabemos cuándo fue la tragedia, en qué momento se produjo, qué es lo que se hizo. Y durante, cuando el Ara San Juan estaba en emergencia, digamos, en ese momento le achacan a un capitán que estaba en Mar del Plata la responsabilidad de no haber advertido la gravedad de la situación y haberle impedido al Ara San Juan que se volviera a sumergir. Bueno, eso es lo que estableció la justicia de guerra y la jueza, más o menos, las responsabilidades son parecidas. Las responsabilidades que investigó la jueza son penales, las otras son disciplinarias. Y está como hubo una apelación, eso está en curso la apelación, pero la causa no puede tener, me parece que no puede tener más derivaciones de las que ya tuvo. Siguiendo en ese hilo, ahora se conoce que un juez subrogante lo llama a Macri a indagatoria, le prohíbe salir del país, más allá que está fuera del país. ¿Cómo lo ve a esto? Digo, en el contexto político, ¿no? Yo tengo mi visión personal del tema. Todos dicen que esto se ha hecho en medio de la campaña electoral para que el gobierno lleve agua para su molino, digamos. Puede ser. Pero yo tengo la sensación de que esto es una venganza de la señora de Kirchner a Macri, que está dando charlas en el exterior y que le hizo esto con la intención de desprestigiarlo. Es decir, si una persona está en Estados Unidos dando conferencias, le llega al mundo la noticia de que ha sido acusado en una causa y que además se le prohíbe la salida del país, es un desprestigio. Es decir, por lo menos a uno tiene que salir a explicar lo que pasa. ¿No tiene sustento para usted? No, ningún sustento. Se lo pregunto porque usted mismo realizó en su momento, ante las sospechas, usted como ministro, como funcionario, realizó la denuncia No penal. tiene ningún sustento y además Magdalani, que está acusada en esa causa, explicó por qué la presencia de unas fotos. Macri estaba en un evento en Mar del Recordemos, Plata. para poner en contexto a la audiencia, se lo acusa a Macri de espiar a los familiares del Ara San Juan. Sí, es decir, se acusa a los directivos de la AFI de haber espiado y que Macri no podía desconocer. Lo que explicó Magdalani, yo de ese hecho no conozco nada, Magdalani explicó que en el marco de una visita que había hecho a Mar del Plata Macri, había una manifestación de gente, familiares de los fallecidos en el Ara San Juan, y había fotos que se sacaron, y Magdalena explicó, sí, esas fotos existieron y tienen que ver con la inteligencia de la seguridad del presidente. Es decir, el presidente tiene un equipo que hace inteligencia para su seguridad. Bueno, esa es la causa. El juez es un juez incompetente. La Cámara Federal... Una especie de juez suplente, digamos. Es un juez suplente, pero además incompetente porque la Cámara Federal de Buenos Aires, con el voto del doctor Irursum, dijo que ese juez no podía investigar esa causa. Y este juez, desconociendo esa directiva de su superior, siguió investigando. Bueno, esto forma parte, para mí, no de una venganza, porque la venganza tiene como contrapartidas que es en contra de algo que me hicieron a mí.
La señora de Kirchner, ella siempre dice que Macri la persiguió políticamente, lo que es falso. Yo creo que lo que hay es una persecución de ella hacia Macri como una manera incluso de hacer política. Yo no sé si el odio que ella trasunta hacia Macri es cierto o no. En Twitter hace pocas horas sacó que le causa risa el hecho de que Macri esté dando charlas de interior. Yo no sé si es un odio ficticio o es un odio verdadero, pero indudablemente que... Yo me tiro más por lo verdadero, Y puede ser, puede ser. Puede ser que a lo mejor le eche la culpa de todas sus desgracias a Macri. Y la causa de sus desgracias... Más allá de la mala praxis económica que coincidimos varios, ha atravesado Macri, digo, pero... No, pero yo quiero explicar esto. Ella habla de lofer y de todas estas cuestiones de que le han inventado causa. Ella tiene un problema que no explica, que es la prueba que hay en su contra. Dato mata relato. Pero claro, es decir, si no sé cuántos empresarios se presentaron y dijeron, esta mujer, nos pedían coima, no la mujer, a través de debido, nos pedían coima para hacer obra pública. Si está probado de que se pagaban 5 veces las mismas obras, se pagaban obras que no se hicieron. El problema de ella es la prueba, no Macri, ni fulano de tal. El problema de ella es que tiene que contestar qué es esa prueba que hay en contra de ella. Bueno, desgraciadamente es así y bueno, para ella tendrá que sufrir las consecuencias. ¿Cómo ve el país, doctor, hoy por hoy? Mal. Más allá del populismo, muy de la mal. impresión de intentar poner plata a la gente, eso va a tener un resultado. Yo lo veo muy mal, pero creo que estamos... A ver, la Argentina ha sufrido en los últimos 70 años una tragedia que es este rumbo equivocado en materia económica. Y yo no tengo pelos en la lengua y lo digo con todas las letras. El sistema político argentino es el que fracasó. Acá hay una clase dirigente que ha fracasado de los 2 partidos mayoritarios. Uno por acción, el peronismo, y uno por omisión, el radicalismo. Tuvo más años en el poder. Sí, pero ¿por qué? Porque nosotros los radicales no fuimos capaces de construir una alternativa al peronismo, una alternativa que durara más de un turno de gobierno. Es decir, somos todos responsables de lo que le ha pasado a la Argentina. Me parece, a ver, si podemos decir una buena noticia, estamos llegando al final de esa etapa. Creo que este rumbo que el país ha transitado en los últimos 70 años se terminó definitivamente. Y es muy probable que esta nueva alternativa, que esa es una buena noticia, que Juntos por el Cambio puede reencaminar la Argentina hacia un país que produzca lo que consume. La Argentina tiene un problema. No producimos lo que consumimos. ¿Qué consumimos? Trabajo. Trabajo y salario, que es el capital de las naciones. A ver, si hay tiempo te lo digo en 2 minutos. Seguro. La Argentina necesita crear 300.000 puestos de trabajo por año. Sería lo ideal, lo vamos interrumpiendo, digo, sería lo ideal, pero cuando no hay seguridad jurídica... No, bueno, ahí vamos. 300.000 puestos de trabajo por año. ¿Por qué? Son los jóvenes que salen del ciclo formativo y se incorporan en el mercado laboral. La Argentina no produce ni la mitad de esos puestos de trabajo y muchas veces menos. ¿Qué pasa con los que no se incorporan al mercado laboral? No todos, pero digamos, van a parar a las villas de emergencia. Sí. Ese es el país que hemos construido durante 70 años. Está llegando el momento de que empecemos a trabajar para que la Argentina produzca la riqueza, los puestos de trabajo necesarios para que los jóvenes puedan progresar. ¿Eso se hace de un día para el otro? 30 años va a tardar la Argentina en reconstruir. Bueno, Dualde dijo hace unos días, acá en este canal, dijo 20 años mínimo. Bueno, Arriazu, que es quizás a mi juicio el mejor economista que tiene la Argentina, dijo, para llegar a un dígito de pobreza hacen falta 30 años en la Argentina. Y bueno, es el tiempo perdido. Perdimos 70 años, lo podemos recuperar en 20 años, pongámosle. Pero hay que cambiar el rumbo. Recién dijo algo cierto, ¿no? Este gobierno está, palabras más, palabras menos, por culpa del radicalismo, entre otras cosas, que no supo tener un gobierno alternativo que siga por lo menos a mediano plazo. Y es cierto, muchos le critican, inclusive afiliados y que comulgan ideológicamente Conjunto por el Cambio o el radicalismo, que el kirchnerismo está acá por la mala praxis económica de Mauricio Macri. No, bueno, yo no creo que sea así. Yo defiendo el gobierno de Mauricio Macri, creo que el rumbo de ese gobierno es el acertado y el próximo gobierno. El problema es que, vuelvo a reiterar, no se pueden arreglar los problemas en 4 años.
Y además se cometieron errores. Pero el rumbo de ese gobierno es el único rumbo posible para sacar a la Argentina. Es apertura, relacionándonos con el mundo y generando las condiciones para que la Argentina tenga inversiones. Las inversiones privadas son las que construyen los puestos de trabajo. Seguro, seguro. Bueno, la Argentina no tiene inversión. La Argentina tendría que tener para esos 300.000 chicos una inversión aproximadamente de 25% del PBI por año. Hoy, el año pasado la inversión fue del 11%. Nos están faltando unos 60, 70 mil millones de dólares por año de inversión. Bueno, para construir eso hace falta seguridad jurídica, reforma laboral, reforma impositiva, todo lo que el populismo ha creado para financiar el Estado. Hoy hay una dicotomía que responde a dos ideologías políticas claramente opuestas, ¿no? ¿Mayor impuesto o mayor incentivo a la empresa? ¿Por cuál se tira? A ver, porque el kirchnerismo dice, bueno, el capital, hay que sacarle a los que producen, hay que sacarles al capitalismo, al neoliberalismo. Esa fórmula manda a los chicos a las villas de emergencia. Los países que han progresado en el mundo son los países que tratan de que el Estado sea un gran regulador de las actividades económicas, pero no un protagonista de las actividades económicas. El Estado tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la seguridad, la salud pública y las relaciones exteriores. Y déjelo al sector privado que produzca riqueza. El populismo, el kirchnerismo, tiene como idea reemplazar el mercado por el gasto público. Semejante locura. A lo que se incluyen los 20 millones de planes sociales, entre otras cosas, etc. Porque el problema es esto, Cristian. ¿De dónde sale el gasto público? Del que produce. Del impuesto que pagan los que producen. Si cada vez lo que producen son menos, cada vez hay menos impuestos. Y hay más límites. Y el Estado cada vez más grande. ¿Cuál es la consecuencia? Endeudamiento, emisión monetaria, cada vez... A ver, la señora de Kirchner duplicó el gasto público en la Argentina. Fue la única que se atrevió a semejante torpeza. La Argentina desde los años 60 tenía un gasto público aproximado de 22-23% del producto. Cuando ella le entregó el gobierno a Macri, el gasto público era del 42%. Esa diferencia es un sobrecosto para el país de 90.000, es decir, equivalente a 90.000 millones de dólares. El país no tiene esos recursos para financiar semejante gasto. Consecuencia, las villas de emergencia. Y la consecuencia es, se duplicaron los impuestos. Se duplicó la pobreza, se duplicó el trabajo en negro. Es la consecuencia del Estado. Pongamos este ejemplo para que los que nos están viendo entiendan. Si una familia gasta 10 pesos por mes y solo le ingresan 5, tiene un déficit todos los meses de 5, que ya es una tragedia. Bueno, Cristina, en vez de gastar 10, gastaba 20. Y le seguían entrando 5. Ese es el país que tenemos hoy. No hay forma de financiar los 20 pesos porque el país sigue produciendo 5. Entonces hay que achicar el gasto y aumentar la producción. Ahora, se lo quiero preguntar a usted porque ha estado en el círculo de poder a nivel nacional. ¿A quién le conviene esa pobreza? Que muchos dicen la pobreza funcional que le conviene al populismo. Pero a mediano plazo, esto es una gran duda. Hacer mérito para que Argentina sea segunda después de Venezuela en nivel inflacionario, hay que hacer un gran mérito. Es una gran duda. Muchos dicen el peronismo fomenta la pobreza para poder hacerse del poder con más facilidad, con los planes sociales. Yo no creo que sea así, yo creo que es una torpeza. Es más, ¿que lo hagan o que lo intenten hacer? No, que lo hagan sería una torpeza. Yo creo, prefiero ser bien pensado. Hay que ser mal nacido para tirar a la gente a la pobreza. Pero hoy hay una rebelión de los pobres. Hay un tema... El conurbano es un ejemplo. Claro. Hay un tema que el gobierno no lo advierte. La pandemia aceleró todos los tiempos. Es decir, el hombre pobre se dio cuenta de lo que significa la pobreza frente al drama de la muerte, que era el COVID. Y se dieron cuenta que tienen que salir de ese hoyo donde están. Eso es lo que pasó en Buenos Aires en la elección. Más allá que estuvieron recibiendo planes, etcétera, pero le votó en contra. No quieren más planes, quieren trabajar. Sí. Bueno,
eso es una gran noticia para la Argentina. Que la gente humilde quiera dejar el lugar donde están, el hoyo donde los metieron y quieran salir de ahí, es la mejor noticia del mundo para nosotros. Bueno, yo creo que, ojalá que sea así, ya lo sea por el peronismo, por el Juntos por el Cambio, es la Argentina que viene. Es decir, una Argentina que se tiene que poner a producir. Y además es un país con tantos recursos, no están trabajados, humanos y naturales. Lo que había empezado Macri con Vaca Muerta, con las reinversiones, etcétera, el kirchnerismo, el hub Córdoba, sería por muy, ejemplo. Sería muy largo hablar, técnico, pero sí. El gobierno de Macri, y con el tiempo esto se va a ver fácilmente, de aquellos números que dejó Cristina empezó a revertir muchos de esos números a favor del país. No hubo tiempo para hacerlo completamente. Incluso eso, Argentina con los Kirchner perdió el autoabastecimiento de gas y petróleo. Con Macri, en 3 años recuperó el autoabastecimiento de gas y petróleo. A la Argentina le salía cerca de 10.000 millones de dólares por año importar combustible. Y ahora ha vuelto a importar combustible. Perdimos de nuevo el autoabastecimiento. Es decir, hay una mala gestión económica del país. ¿Cuál fue el principal error que tuvo Macri para usted? ¿Para mí? Sí. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque usted mira, Cristian, no lo he dicho nunca, te lo voy a decir por primera vez a vos. Yo sé que la mayoría, incluso Macri cree que no es así. Macri hasta el día de hoy, si vos lo escuchás en cualquier reportaje, dice, nosotros tuvimos que hacer gradualismo porque estábamos condicionados por una situación política extremadamente difícil. Habíamos ganado por el 1,8% y teníamos el Congreso en contra. Y yo digo, eso es un error. Vos, Mauricio, ganaste con el 51% de los votos. Pocos presidentes en la Argentina ganaron con el 51%. Alfonsín, el 50 y pico. Bueno, y la señora Kirchner el 54%. Pero son muy pocos. Perón arañaba esa cifra. Es una barbaridad ganar con el 51% de los votos. Es decir, que la actitud cambia de decir gané por el 1,8 que decir gané con el 51. Sí. Entonces ahora hago las transformaciones que hay que hacer. Para mí ese fue... No el gradualismo que metió. Ese es fue que el gradualismo error. no. El gradualismo es la consecuencia de decir gané con el 1,8. Y decir tengo las cámaras en contra, no puedo hacer nada. ¿Cómo no puedo hacer nada? Tenés la mitad de la población que te está apoyando. Y si las cosas empezaban a salir bien, de la mitad de la población iba a tener el 60, el 70%. Ese es un tema. Y hay que entender otra cosa. Los mercados a Macri le decían, el rumbo es el correcto, pero garantízame que ese rumbo tiene continuidad en el tiempo. Y para eso había que ganar la reelección. Esto es lo que no pudo hacer Macri. Garantizarle a los mercados, es decir, a los que invierten, que el país iba a tener 30 años con el mismo rumbo. Esto no se pudo hacer. Si Alberto Fernández hubiera continuado el rumbo del gobierno de Macri, hoy nosotros... Para eso se tendría que haber pegado Arriazu, Cristina, ¿no? Vuelvo a Arriazu, sí. ¿Qué dice? A Macri le faltaron 6 meses de gobierno, porque estaba por dar la vuelta. Bueno. Seguro, y los mercados exigían eso. Lo paso un poco al tema local, de la política local. Hacemos por Córdoba. Te he dicho cosas que no le había dicho nunca, porque yo después del gobierno he hablado muy poco. Sí, seguro. Aparte he dado pocas entrevistas después de las elecciones. Hacemos por Córdoba cumplir 24 años. Errores del radicalismo que en este mismo programa y en otros se han hablado, ir dividido, no, etcétera. Son ciclos. ¿Está el radicalismo en condiciones de veras? Sí. Se lo comenta usted como un gran dirigente de la Unión Cívica Radical. De recuperar el gobierno provincial, pero de verdad, ¿no? Absolutamente. No como una intención. Creo, yo después de la elección del 12 de septiembre, creo que se abrió una puerta, que ni el peronismo lo pensaba. Se ha abierto una puerta y creo que en Córdoba también se puede dar el cambio cumplido un ciclo de Independientemente que en la legislativa la gente vote de una forma. Totalmente. Pero hay como un ciclo que se cumple. Yo, sobre todo Schiaretti, creo que ha sido un buen gobernante, no de la Sota. Yo de la Sota tengo grandes diferencias como administrador Córdoba de la Sota. Pero Córdoba, si el país que viene es el que estamos hablando, Córdoba puede ser quizás la provincia más importante de la Argentina. Tiene todo el aparato productivo para hacerlo. Hace falta gobernantes
que junto con los gobernantes nacionales impulsen a Córdoba a tener... si vos me preguntás cuál es el proyecto para Córdoba, ingreso bruto cero. Si Córdoba logra... Si usted fuera candidato a gobernador, una suposición, ¿no? Si yo gobernara Córdoba, Mestre Ramos, Mestre Padre. Ingresos brutos cero. Mestre suprimió, con la crisis que recibió... De Angelo, sí, en aquel momento. En aquel momento suprimió los ingresos brutos. Ahora voy a decir por qué los ingresos brutos. Suprimió los ingresos brutos en el sector productivo, no en el comercial. Es el impuesto más importante que tiene Córdoba. El impuesto a los ingresos brutos, que además es inconstitucional porque redobla la imposición, es el que le produce al sector productivo más daño porque es un impuesto distorsivo. Sin ese impuesto, Córdoba le saca ventajas al resto con respecto a la inversión del sector privado. Córdoba necesita 30.000 puestos de trabajo por año. Y la provincia que me ingreso bruto cero a Córdoba le garantiza los 30.000 puestos de trabajo. Córdoba tiene... ¿Por qué Córdoba es un modelo? Porque tiene la pampa gringa. Y la revolución tecnológica sobre el campo se ha producido entre Córdoba, Santa Fe y un pedazo de Buenos Aires. Lo que han hecho los chacareros es extraordinario. Además, Córdoba tiene industria propia. La industria de la maquinaria agrícola forma parte... Y además tiene la universidad, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Es decir, Córdoba tiene un conglomerado extraordinario para ser quizás la provincia más importante de la Argentina, teniendo en cuenta que quien lo era, Buenos Aires, hoy está sumergida en la pobreza. Ministro, se me va acabando el tiempo, pero no quiero exministro, perdón. No quiero despedirme sin hacer una pequeña consideración de las imágenes que van a aparecer en pantalla, que es una consideración política por parte de usted, señor director, cuando lo disponga. Bueno, ahí lo tenemos, el expresidente. Creo que es el dirigente argentino que está 2 pasos por encima de todos. Hoy mide más Larreta en Córdoba, según la última encuesta. Las encuestas es otra cosa. ¿Por qué digo eso? Porque además de ser lo que es, tuvo la experiencia de haber sido presidente. Y eso es invalorable. Es decir, nosotros en la Argentina tenemos la mala costumbre de tirar a la gente a la basura, digamos. Macri es un gran dirigente, pero además gobernó. La experiencia que él tiene no la tiene nadie en la Argentina. Sí. Quiero sacarme una duda. Muchos allegados suyos en off dicen, si Macri me hubiera, que usted dijo en su momento, cuando fue candidato a gobernador en el 2015, si Macri me hubiera apoyado en su momento fuerte, yo capaz era gobernador en el 2005. ¿Es verosímil esto? Absolutamente. Es así. Es así. La siguiente imagen, Cristina. Creo que es una mujer que le ha hecho mucho daño al país, más allá de la corrupción. Saquemos la corrupción de lado. ¿Tienen posibilidad de revertir las elecciones paso ahora? No tienen ninguna posibilidad de revertir la elección, ninguna. Yo solamente diría eso, le ha hecho mucho daño al país, que va a costar tiempo revertirlo. Seguro. La siguiente imagen que va a aparecer, Alberto Fernández. Bueno. Una decepción. Se esperaba otra cosa, por lo menos más moderado. No, esperaba que tomara las riendas del país. Él comete un error. Él fue el votado. Él es el responsable. Sí, el que tiene la lapicera es él, más allá que el poder o los votos sean de una Cristina, decepción. ¿no? El que sigue... Bueno, es un dirigente que está a la altura de Macri. Que mañana va a estar en Córdoba. Sí, que está a la altura de Macri, digamos, en mi pensamiento, pero no tiene la experiencia de Macri habiendo gobernado el país. A ver, ¿y la puede tener en ese acto que va a haber mañana jueves en la ciudad de Córdoba? Porque algunos especulan, en función del análisis político, va a ser un lanzamiento virtual de Rodríguez Larreta. ¿Por qué ese fundamento de esto? Puede serlo. Es el dirigente que más mide en Córdoba de Cambiemos, más que Macri. Sí. Con una salvedad, vino una sola vez a Córdoba a apoyar a Negri y sin embargo tiene un alto nivel de imagen. Y mañana en Córdoba, bueno, o por lo menos su deseo, si le gustaría. Hay una virtud que hay que leerla. Yo he dicho, como una autocrítica del radicalismo, nosotros no supimos en el tiempo crear la alternativa al peronismo. Sí. Pero sí fuimos parte de la creación de Juntos por el Cambio, sí, que yo creo que llegó para quedarse definitivamente. Juntos por el Cambio hoy tiene Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, dirigentes de primer nivel para gobernar el país. Tiene un banco de suplentes, como quien se dice. Extraordinario. No hay tanto personalismo. Y le digo a todos los cordobeses,
El radical mejor formado que tiene la Argentina se llama Alfredo Cornejo. Es medio chacarero, medio chúcaro, digamos, medio Seguro, mestre, seguro. medio mestre. Medio mestre padre. Pero tiene una formación. Él reconstruyó la provincia de Mendoza. Seguro, después de un mandato. La siguiente imagen, bueno, Schiaretti. Yo tengo un gran respeto por Juan, creo que fue un buen gobernante de Córdoba. La siguiente, creo que hay una o dos más. A ver. No hay más. No hay más. Creo que apareció una más que tiene que ver con un socio político de ustedes, que es Luis Juez. Bueno, Luis Juez yo creo que ha madurado muchísimo. Y yo Muchos creo, dicen eso. ¿Habrá estado maduro? Digo, ahí aparece en imagen, ¿no? Yo estuve hace poco con él. Sí. Yo creo que no gobernó bien la ciudad de Córdoba y creo que eso para él fue un aprendizaje extraordinario. Por eso digo, no hay que tirar los dirigentes a la basura, sobre todo los que tienen experiencia. Quizás no digo que sea igual a Macri, pero semejante en esto. Los dos tienen la experiencia. La experiencia es no cometer los mismos errores que se cometieron antes. Y que se hace fácticamente, ¿no? Para eso sirve la experiencia. ¿Hay una más? A ver. ¿No hay más? Bueno, la última tiene que ver con Oscar Aguad. Acá estoy. Yo quiero ver a mi país, quiero ser parte y testigo del cambio de rumbo. Sueño con que mis nietos y los nietos de todos los argentinos puedan vivir en el país que merecimos ser desde siempre. Tengo esa locura. ¿Se emociona, doctor? Sí, me emociona. Mi país me emociona. Yo no creo que ocupe ningún otro cargo público, no tengo interés en eso, pero sí tengo interés en seguir participando. En este momento Patricia me ha pedido que colabore con ella. Tengo un gran cariño por Patricia. Patricia tiene una cosa formidable, una gran fortaleza, la gente lo reconoce, sí. No le tiene miedo a nada y además transparente. A Patricia vos la mirás de frente y le mirás la espalda. Es decir, es una sorpresa, Patricia. Seguro. Doctor, le quiero agradecer por esta entrevista, espero que no sea la última. Bueno.